Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en el canal 5 Días. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, acompañarnos diariamente a través de nuestras plataformas digitales y, por supuesto, los medios como tenemos el canal 5 Días y nuestros periódicos. Hoy estamos a día jueves y tenemos nuestras entrevistas pactadas también con varios referentes a nivel país. Va a acompañarnos en estos minutos la diputada Katia González, que tiene mucho para decirnos también en ese sentido. Así que, diputada, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está Juan Pablo? A vos y a la teleaudiencia también un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente para nosotros y poder tener este tiempo para hablar y poder responder algunas preguntas también de la audiencia que siempre nos sigue. Diputada, hacemos una evaluación, un balance día 93, tengo entendido, de la cuarentena, fase 2, posibilidad de que el lunes entremos en la fase 3. En otros países todavía esto no se puede dar. Paraguay como que la está sacando barata, ¿no? Sí, efectivamente, no existen motivos válidos y sólidos para prolongar la fase 2. Esperemos que esto lo entienda con meridiana claridad el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo, que estamos en un momento sumamente difícil en donde realmente nuestra economía está asfixiada. Tenemos una situación en donde la ciudadanía en su mayoría ha cumplido las reglas de juego. Entiendo que estos números no justifican de ninguna manera seguir prolongando la agonía de la muerte de una economía si es que no se toman las medidas de reactivación que sean suficientes para apuntalar ir avanzando a las fases siguientes. Ya ese discurso de amenaza constante de que nos van a mantener encerrados no cuelan, sobre todo si recurrimos a la ciencia y como bien lo señalás, la sacamos barata, números que habilitan perfectamente a ir dispersando un poco esta rigidez de la cuarentena y oxigenar al sector económico que desde luego va a morir de COVID si es que no empezamos a tomar medidas asertivas. En estos días nos tocó hablar con algunos referentes económicos y la mayoría de ellos coincidían de que en materia de salud nos fue bastante bien, pero en materia económica no tuvimos un masolenio, decían algunos, exceptuando ciertas cuestiones en materia de lo que fueron las compras públicas, pero creo que en las decisiones, por lo menos en materia de, de resguardo sanitario, fueron las correctas. ¿Es así? ¿No tuvimos un masolenio en el ámbito económico? En realidad nosotros acá la fortaleza y realmente un éxito, entre comillas, que le tenemos que brindar al Ministerio de Salud es al haber cerrado nuestras fronteras y tomado medidas rápidas. Pero quedarnos con una visión exitista y pueblerina de esta situación me parece que no es correcto. Acá hay una gran falla también sanitaria, no solamente desde el ámbito económico, y la falla sanitaria justamente consiste en que no se ha podido fortalecer el sistema de salud en la medida que se recibió el apoyo económico en esta ley especial. 32 procesos de licitación irregular hoy prácticamente, y eso no lo reconoce el gobierno, y es también grave, todo lo que implicó el fortalecimiento del sistema de salud fue a través de donaciones. Una sola compra pública no se pudo hacer honrando el momento difícil que estábamos viviendo. Las licitaciones fueron en su mayoría abortadas por irregularidades y eso hay que señalar, Juan Pablo. Quiere decir que el Ministerio de Salud no tuvo en cuenta este momento difícil y lo que tuvimos finalmente es producto de la donación. Ayer me hablaban del hospital de Ñemby, están desesperados porque ahora sí están llegando pacientes de PANE, pacientes COVID, ¿verdad? Ya sea con nexos de contacto, que manifiestan que están, digamos, con los síntomas de pérdida de olfato, y me decían que no hay insumos, que no hay inclusive que para el hisopado, para realizar la prueba COVID, estaban teniendo problemas porque aparentemente, y esto hay que chequearlo, algunos aparatos para la realización del análisis estaban descompuestos. O sea que ojo con eso, Juan Pablo. Acá tenemos también, además, repito, de que Masoleni se lleve los rapeles iniciales,
que lo que significó el tema del cierre de fronteras prematuro y una cuarentena, digamos, para rearmar. ¿Qué es lo que rearmaron? Nada, nada no rearmaron, porque se morfaron la plata, porque se priorizaron intereses políticos y esquemas espurios dentro del Ministerio de Salud que hasta hoy no vemos que están siendo desmontados de manera efectiva. Diputada, la otra cuestión que me parece importante, le consulté hace un par de semanas a su colega Celeste Amarilla por qué se encuentran tan solas ustedes las mujeres en un frente parlamentario contra la corrupción. Y me decía de que en algunos casos algunos son muy jóvenes y de repente no están acostumbrados a lo que significa recibir presiones, recibir amenazas. ¿Es así? ¿Ustedes están solos en el frente parlamentario contra la corrupción? En realidad, yo soy joven todavía, no me siento ni un poco vieja. Para empezar, nomás luego ese argumento no cuela. No, hay alguna amenaza que efectivamente estamos recibiendo que hace que uno a veces retroceda un paso. Yo no creo que estemos en una lucha tan solitaria. Nosotros tenemos la alianza estratégica con la ciudadanía, una ciudadanía que nos da toda la fuerza y el vigor que no tenemos en números en la Cámara. Tenemos una Cámara donde hay un círculo corporativo bastante impenetrable. Estamos hablando de 23 votos del movimiento Olor Colorado que prácticamente no se desbloquea y tiene una línea que sigue, que la marca el patrón, ¿verdad? Después tenemos un movimiento Añetete confundido, que realmente la estrategia que están utilizando es de mandarlos al frente como carne de cañón, porque no se explica de otra manera que ellos voten permanentemente proyectos que después son vetados por el Ejecutivo. Salvo que dentro de esto haya una estrategia para que se juegue el desprestigio, ¿verdad? Y que el señor Mario Abdo se quede como el gran ídolo vetando determinados proyectos que su propio movimiento vota y acompaña. Después tenemos un partido liberal en donde hay una parte que realmente tiene claramente dibujados sus intereses, que vota normalmente con el movimiento Honor Colorado, y hay liberales, entre comillas, efrainistas, muchos de ellos ya producto de la vieja usanza de la política, ¿verdad? Conservadores a rajatabla, que ven esto como inadecuado e inoportuno. Entonces, bueno, estamos arando con los bueyes que tenemos. Más o menos mantenemos en algunos proyectos 18 votos. En estas denuncias efectivamente estamos entre 8 o 10 personas. Por eso es que, y yo lo digo con todo respeto, Juan Pablo, lo que hicieron un grupo de liberales que estaban acompañando estas denuncias al votar mesa directiva fue terrible, de una incoherencia superlativa, entre ellas justamente Celeste Amarilla, que votan a nuestros propios verdugos, teniendo la posibilidad de reagrupar a la oposición y cuanto menos dar una batalla digna para ocupar espacios de poder que son importantes. Y se ve que son importantes cuando marcan justamente agenda, cuando levantan sesiones y convocan a sesiones extraordinarias hasta que le dicten al oído lo que tienen que votar o qué punto del orden de día deben incorporar. Yo particularmente, y creo que el grupo del tercer espacio nos vamos a decantar, tiene que tener un costo la incoherencia. Entendemos de que este año, con esta elección de mesa directiva, va a ser más de lo mismo. Y no hemos ofrecido una batalla digna, que se podía dar ese día de la elección. Entonces yo estoy muy disgustada con los liberales, muy disgustada, Juan Pablo. Y esto hay que empezar a decirlo, yo lo digo con respeto, lo digo francamente, porque ¿qué es lo que nos van a acusar? Le votamos, o sea que le votaron a aquellos que nos trataron de terroristas de Estado. Entonces, alguna coherencia tenemos que mantener y entonces esa soledad se va a resentir mucho más para algunos en este periodo y creo que nosotros conformaremos y lograremos esta unidad que se requiere en la divergencia de este tercer espacio multipartidario del Partido Encuentro Nacional, el Partido Patria Querida, Hagamos también nos acompaña y el independiente Jorge Brites. Diputada, sobre eso y dejando un rato lo del tema del COVID, que me gustaría ahondar un poco más en un rato más. La otra cuestión que pasó en diputados en estos días fue la situación esta de la declaración jurada. No se entiende adentro, porque la he visto también en sus declaraciones
bastante enérgicas, incluso pidiendo que detengan el Congreso que me quiero bajar. La vimos ya utilizando algunas expresiones bastante coloquiales nuestras, como que el yaguato hunde bola y cosas por el estilo. ¿Qué pasa? ¿No entienden los códigos actuales la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general hacia dónde va el termómetro de la ciudadanía, del hartazgo en esta forma de decidir? Es difícil tu pregunta, Juan Pablo. No puede ser que ellos no puedan medir lo que pasa. Lo que sí puede ser es que prioricen sus intereses particulares. Y como te repito, Pero se ponen, diputada, se ponen la cuerda al cuello, se ponen, la soga al cuello se están poniendo. sí, pero son impermeables, ¿verdad? O sea que acá no hay tampoco, dentro de sus departamentos, ellos sienten, tienen luego para empezar un séquito de planilleros que los sigue, y esto es literal, que todo el tiempo le están diciendo que ellos son los más lindos del reino y de que este tema que nosotros formulamos de hastío, de hartazgo ciudadano, es simplemente pirotecnia, que nunca se va a materializar en la realidad un costo, ya sea electoral, político o de alguna mayor gravedad. Ese es el cálculo que ellos realizan, se rasgan las vestiduras por hablar de intentar justificar lo injustificable, y en este momento creo que definitivamente las cosas están cambiando como nunca. Mira que hace 15 años que andamos por la calle y yo creo que como nunca hay un hilo conductor de un hartazgo ciudadano que se va a materializar en mucha hilaridad si es que estos colegas no entienden lo que está pasando. Pero ellos hacen sus cálculos, Juan Pablo, no es que no hacen. Y acá el cálculo es un gobierno desprestigiado por tantos robos, vamos a desprestigiar más de lo que está la Cámara. ¿Quién se va a quedar como el ídolo de esta historia? Mario Abdo Benítez cuando vete esto. Entonces ahí van compensando y no tienen ningún empacho ellos en ser los parias de la película. Están acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Llevan sobre sus hombros un bagaje de ignominia que pretenden seguir manteniendo. Ojalá que realmente les den un susto en estos días porque se vienen otros proyectos como el de gastos superfluos también que están incorporados al orden del día de la sesión que viene, y también el tema de Parlasur. Vamos a ver si realmente esta tapa de diario en donde sus rostros claramente se ven, Sur hace mella en su espíritu y pueden rectificar rumbos. Nosotros no vamos a cansar de señalarle a que están haciendo mal, ¿verdad? Que no, que acá hay una, lo decía una compañera y no quiero robar su reflexión, que Norma decía, el ser humano tiene conciencia del bien y del mal. No podemos nosotros decir yo no sé lo que estoy haciendo, no sé lo que estoy votando, porque hay una conciencia innata, hay una conciencia, digamos, espiritual que te señala qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y ellos permanentemente están desafiando esa ley, si se quiere, para algunos divina, para otros una ley de la vida, y están optando por decisiones absolutamente peligrosas, motivo por el cual ellos serán responsables de cualquier caos que se pueda generar en este país, porque se va a generar, Juan Pablo, si es que seguimos sin tomar las decisiones que hay que tomar. ¿Está perdiendo la paciencia, diputada? ¿Yo? No. Sí. No tenemos clarísimo que tenemos que seguir. Sí nos indigna el día de ese día, yo en serio les digo, se me revolvió el estómago. Y esto es literal, al punto de tener arcadas y ganas de vomitar. Esa disociación no puedo todavía hacerla, ¿verdad? Porque realmente es fuerte lo que pasa. Yo no podía dar crédito que un Zacarías, que gente que está procesada esté hablando de constitucionalidad, de la pirámide de Kelsen, de que supuestamente no se puede tocar la estructura de las binacionales, cuando su hija entró violando todos los principios constitucionales a la Itaipú. Entonces, hay momentos en que uno dice, a la pucha, ¿verdad? ¿Qué nivel de hipocresía? Tenemos que quedarnos callados
y me viene a la memoria esa música que dice, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Y eso es lo que hacemos, tratar de que ellos no olviden fácilmente los actos y las tropelías que están cometiendo dentro del recinto parlamentario. Diputada Katia González, el tema también de lo que pasó con el diputado Romero Roa, ¿qué opinión le merece? Y gravísimo, ¿verdad? Gravísimo, han violado el artículo 4 de la ley del jurado de enjuiciamiento. Más grave aún me parece que Enrique Baqueta, titular del jurado de enjuiciamiento de magistrado, haya tomado nota de esta resolución como si fuera dictada dentro del marco de la legalidad. Entonces acá el jurado hizo muy mal y habla muy mal de ellos el haber tomado ese juramento. Ellos no tenían que haberle hecho jurar a este hombre, pero es una pelea entre colorados. Por eso quiero hacer simplemente, Juan Pablo, pedagogía. Ningún colorado vale la pena para defenderlo. Ninguno, ninguno. Entonces lo que voy a hacer en este momento es sentar una posición institucional y que ellos se quiten los ojos y los dientes. Pero te digo que esto está mal, ¿verdad? Un miembro del jurado puede ser removido, claro que sí, por mal desempeño de funciones o por haber prevaricado en alguna resolución. Eso tiene que ser vía juicio político. Por eso es muy importante cuando elegimos un miembro del jurado. Si yo hubiese sido colorada, que yo creo que ni la sangre mía es de ese color, lo que hubiese hecho es pedirle a Romero Roa que renuncie para no ser tan burdos en la violación constitucional y sentarle y decirle, mira, Correlich, amigo, en este momento nosotros tenemos otras prioridades, tenemos los números y queremos cambiarte. Entender un poco este momento, presentar tu renuncia, entonces no se comete el atropello y el bochorno de violar la Constitución Nacional en este acto. Mira que Romero Roa había votado la aliana unos minutos antes, porque fue el único Bañetete que se quedó en la sala para la elección de mesa directiva, manteniendo un poco esa su independencia. Después de haberle votado, agarraron y le hicieron esto, en una sesión extraordinaria que yo creo que sorprendió hasta a los liberales. Y yo les decía, paguen ustedes las consecuencias de su voto, porque esto va a ser la constante en la Cámara durante un año, porque empezaron con el pie derecho, atropellando lo que tenían que atropellar. Eso se traduce también, ese último acto que vimos todos en esta suerte de cuchillo a la espalda, diputado Romero Roa, que la justicia sigue siendo un elemento dejado por la política. Sí, hubo avances, Juan Pablo. Hay que decir que estaban existiendo algunos tamices de que se estaba avanzando hacia una mayor independencia, pero eso se retrocedió. ¿En qué eventos? En este evento, en el tema del juicio político a la fiscal general del Estado. O sea que es como que están intentando volver a rearmarse las fuerzas políticas que ejercían una influencia histórica en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. La última elección al ministro de Corte Suprema de Justicia, ojo con eso, están reagrupándose. Esa por lo menos es mi lectura. Se están reagrupando las fuerzas políticas para volver a tener la influencia que otrora tenían con mucha claridad y que estaban dándose visos de algunos avances positivos a nivel de independencia judicial y fiscal. Hemos retrocedido como 5 pasos, Juan Pablo, con el tema del atropello a la resolución y al cambio del jurado de enjuiciamiento por parte de diputados, con la elección del ministro de Corte y con el rechazo al juicio político de la fiscal general del Estado. Justamente sobre eso último que acaba de mencionar, diputada Katia González, capítulo Ministerio Público, eso realmente no tiene más solución hasta la posibilidad de traer una persona que sea independiente y que tenga la capacidad de reencauzar las cosas en ese lugar. Sí, en realidad yo lo hablaba con los colegas proyectistas. Acá tampoco se hizo, es como que se hizo un golpe de efecto que no fue inteligentemente diseñado. Porque si los números no existían, lo que hicimos fue ponerle la soga al cuello una vez más
al Ministerio Público de una manera ya desembosada. El Ministerio Público no solamente se trata de cambiar la cabeza. Hay que decir que acá hay muchas cosas que se tienen que trabajar, como por ejemplo es el fortalecimiento de la unidad de delitos económicos y anticorrupción, con un equipo que realmente apuesta a una política pública no solamente represiva, sino preventiva. El Ministerio Público olvida de su objetivo y también ese edificio ningo se cae a pedazos. No hay los elementos, las herramientas para que ellos puedan hacer un trabajo digno. Las evidencias están por el suelo, debajo de goteras, ya sea de techo o de cañerías o de aires acondicionados. Así no se combate la corrupción. La corrupción se combate con una decisión que implique una política pública que sea tan impenetrable por parte de las fuerzas políticas o coyunturales del momento, de manera tal a poder representar con dignidad a la ciudadanía. Esa representación hoy no está presente. Vamos a cambiar, por eso el análisis va mucho más allá de Sandra Quiñones. Y eso también tenemos que aprender, porque si acá simplemente cambiamos piezas y no hacemos una reestructura seria de qué queremos en combate a la corrupción, que hoy está absolutamente centralizado en un edificio que queda sobre Chile y Aedo. Deja, todo el resto está libre. Los 256 municipios, las 17 gobernaciones, los ministerios. Entonces, muy poco es lo que puede llegar con este sistema actual realmente a ofrecer resultados a la ciudadanía en cuanto al combate a la impunidad. Acordate de mí, Juan Pablo, todo lo que se está haciendo. Y por eso tenemos que aprovechar todo lo que da. No es jurídico lo que voy a decir, es simplemente un sentir ciudadano. Tenemos que aprovechar a esta gente que está presa o procesada, porque cuando se llega a juicio oral, esta gente no hay una estrategia procesal que sea capaz para confirmar esos procesos en una sentencia jurídica. No sé si me explico. Diputada, estamos llegando hacia la parte final. Realmente quedan muchos temas en el tintero para seguir hablando sobre esto. Algunas preguntas y le pido brevedad en la respuesta antes de una reflexión final. ¿Quiénes deberían ser interpelados por el Congreso ante esta situación de la pandemia? Punto uno, el director de la ANDE. Tiene mucho que decir, tiene mucho que generar en cuanto a respuestas. En segundo lugar, el ministro Mazzoleni también tiene que ser interpelado porque la interpelación es una herramienta que nos permite escrutar la gestión de un funcionario público, no así visto como un garrote político como actualmente se está viendo. Creo que gran parte del gabinete de ministros del Poder Ejecutivo debe ser hoy interpelado ante el Congreso. Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿qué se está haciendo por el sector campesino tan olvidado, tan, digamos, relegado de lo que es la consideración pública? Ministerio de Educación, por eso te digo, todos los ministerios y las secretarías y fundamentalmente enfocar en este tiempo lo que se va a hacer en Itaipú en cuanto a la renegociación de la deuda. IPS también debe ser interpelado. Hay un proyecto ahí ya que hagamos o no hagamos, usemos o no usemos, se está probando el mecanismo para utilizar los fondos jubilatorios, entonces hace falta interpelar también al director de IPS. ¿El presidente de la República? Y el presidente de la República está gastando el poco crédito que tiene, que se generó con un inicio, digamos, de una cuarentena exitosa. Está muy sometido al movimiento Honor Colorado y ambos están embarcados en ese operativo Cicatriz, de quien va a salir herido y con la cicatriz abierta es Mario Abdo Benítez. No creo que termine su periodo. Sometido. Sí. Diputada Katia González, la reflexión final, ¿dónde está la luz al final del túnel después de esta situación de la pandemia? ¿Vamos a aprender a vivir en una nueva forma o, como me decía Alcibiades González del Valle en una entrevista hace unos días, en el ADN del paraguayo está esta forma que vivimos y vamos a volver a la normalidad, me decía Alcibiades?
Sí, lo más probable es que si no tomamos conciencia de la fuerza colectiva que se necesita en estos momentos para introducir algunas transformaciones que hacen a la reestructuración, fundamentalmente a las señales que debe dar la clase política en cuanto, un ejemplo, presupuesto 2021 no puede seguir siendo igual que el presupuesto 2020. Reforma del sistema de salud urgente, reforma de la ley del servicio civil, pero no estamos dando la talla. Si la ciudadanía no se une a consignas y no entiende que en este momento debemos utilizar la fuerza popular para beneficio colectivo, para la construcción de felicidad colectiva, probablemente coincida con Alcibiades de que esto simplemente va a ser más de lo mismo y que los políticos volverán a ganar esta batalla rearmándose para continuar con su esquema bien conocido por todos. Eso último, diputada, ¿lo van a hacer sobre la base de la necesidad de la gente? Claro, si es que nosotros tenemos, ningún cambio va a ser por convicción en este momento, pero sí se da una presión suficiente, va a haber, se va a generar el momento y el ambiente para introducir los cambios. Serán por necesidad, sin lugar a dudas. Se puede, por último, y esto ya con esto me despido, diputada, ¿se puede llegar a quemar el Congreso de vuelta en algún momento? ¿Y por qué no? Si seguimos mojándole la oreja y ya ocurrió una vez, ¿qué nos hace pensar de que no volverá a ocurrir? Esas son las preguntas cruciales que tenemos que hacernos. Si ocurrió un marzo paraguayo, si ocurrió una quema del Congreso, ¿por qué no volvería a ocurrir si los políticos no entendemos los momentos y no tenemos sentido de historia? O sea que no podemos descartar un escenario absolutamente posible de conmoción social que se genere por el hartazgo y la impaciencia ciudadana. No se puede desconocer una desobediencia civil generalizada ante cualquier tipo de medidas que intente generar el gobierno si es que no da señales de combate a la corrupción y la impunidad. No podemos descartar eso, Juan Pablo. Claro que no queremos, pero eso no significa que no pueda ocurrir. Como siempre, gracias, diputada Katia González, por el tiempo con nosotros. Les envío un abrazo y estoy a disposición cuando quieran. Muchas gracias. Nosotros cerramos así nuestro servicio informativo. Quédense con nosotros, más entrevistas aquí en el canal 5 Días. Buenos días y buena suerte.